Cambiando el sentimiento del yo. Neville, 1953. Para el beneficio de los que no estuvieron presentes el domingo pasado, déjenme que les haga un resumen rápido del pensamiento expresado aquí. Expusimos que el mundo es una manifestación de la conciencia, que el entorno, las circunstancias y las condiciones de vida del individuo son tan solo la proyección del estado de conciencia particular en el que aquel individuo permanece. Por lo tanto, el individuo ve lo que sea que es él, por virtud del estado de conciencia desde el cual mira el mundo. Cualquier intento por cambiar el mundo exterior antes de que cambie la estructura interna de su mente es trabajar en vano. Todo sucede en orden. Todos aquellos que nos ayudan o nos ponen trabas, ya sea que lo sepan o no, son los sirvientes de esta ley, que constantemente moldea las circunstancias externas en armonía con nuestra naturaleza interna. El domingo pasado les pedimos que distinguieran entre la identidad individual y el estado que están ocupando. La identidad individual es el Hijo de Dios. Es este yo cuando hablo de ti o para ti, o que hablo de mí mismo. Me refiero realmente a nuestra imaginación. Eso es permanente. Se fusiona con un estado y cree el mismo ser ese estado con el que está fusionado, pero en cualquier momento del tiempo es libre de elegir el estado con el cual se identificará. Y eso nos trae al tema de hoy, cambiando el sentimiento del yo. Y espero no recibir la misma reacción que fue escrita en el capítulo 6 del libro de Juan, porque se nos dijo que cuando esto fue dado al mundo, todos lo abandonaron, y tan solo unos pocos se quedaron. Porque cuando Él les dijo que no había nadie a quien cambiar excepto a uno mismo, ellos dijeron que esto era una enseñanza muy, muy difícil. Es algo muy difícil. ¿Quién puede escucharlo? Porque Él dijo, ningún hombre viene a mí salvo que yo lo llame. Y luego se dice que cuando lo repitió 3 veces, lo abandonaron. Nunca más caminaron junto a Él. Y Él se volvió hacia los pocos que permanecieron y les preguntó, ¿ustedes también se marcharán? Y ellos le respondieron, ¿a quién podríamos acudir? Tú tienes la palabra de la vida eterna. En otras palabras, es mucho más fácil cuando puedo culpar a otro por mis desgracias. Pero ahora que se me dijo que ningún hombre viene a mí a menos que yo lo llame, que yo soy el único arquitecto de mis fortunas y mis desgracias, es algo difícil de decir, y así fue escrito, es algo difícil de decir. ¿Quién puede escucharlo? ¿Quién puede aceptarlo? ¿Y quién puede creerlo? Y entonces Él dijo, y ahora yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados a través de la verdad. Porque si esto es la verdad, entonces no hay nadie a quien cambiar, a nadie a quien completar, nadie a quien purificar, salvo a mí mismo. Así que empezamos con el yo. La mayoría de nosotros somos totalmente inconscientes del ser que realmente apreciamos. Nunca hemos observado verdaderamente al ser. Así que no conocemos a este ser, porque el yo no tiene ni cara, ni forma, ni figura, pero se moldea a sí mismo en la estructura de todo lo que consiente, todo lo que cree, y muy pocos de nosotros sabemos realmente en qué creemos. No tenemos la menor idea de las innumerables supersticiones y prejuicios que están moldeando este yo interno y sin forma hacia una forma que luego es proyectada como el entorno de ese hombre, como las condiciones de su vida. Así que léelo cuidadosamente cuando llegues a tu casa. Ningún hombre viene a mí, salvo que yo lo llame. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Ningún hombre me puede quitar la vida, yo mismo la entrego. No hay ningún poder que me quite nada que no sea parte de la organización interna de mi mente. Todo lo que me has dado, me lo he quedado, y nada se pierde, salvo el hijo de la perdición o la creencia en Dios. Y como nada puede ser perdido salvo la creencia de perder, yo no asumiré ahora la pérdida de nada de lo que me hayas dado que sea bueno. Así que me santifico a mí mismo para que ellos sean santificados por la verdad.
Y ahora, ¿cómo vamos a cambiar el yo? Primero que nada, debemos descubrir el yo, y hacemos esto con una observación no crítica a nuestro ser. Esto revelará a un ser que te dejará perplejo. Estarás totalmente, yo no diría aterrado, sino avergonzado de admitir que nunca has conocido criatura tan precaria. Y si hubiese sido Dios mismo que se acercara a esta despreciable forma, lo hubieras negado 1000 veces antes de que el gallo cantara. No podrás creer que este es el ser con el que has andado y al que has protegido y excusado y justificado. Luego comienzas a cambiar a este ser después de que, por medio de la observación no crítica, haces el descubrimiento de este ser. Porque la aceptación del propio ser es la esencia del problema moral del mundo. Es el epítome de la verdadera observación de la vida, porque es la única causa de todo lo que observas. Tu descripción del mundo es una confesión del ser que tú no conoces. Tú describes a otro, tú describes a la sociedad, tú describes lo que sea y tu descripción de lo que observas revela a aquel que conoce esta ley, quién eres realmente. Así que primero tienes que aceptar ese ser. Cuando ese ser es aceptado, puedes comenzar a cambiar. Es mucho más fácil tomar las virtudes de los evangelios y aplicarlas como la palabra de vida, amar al enemigo, bendecir a aquellos que nos maldicen y alimentar a los hambrientos. Pero cuando el hombre descubre que el ser que debe ser alimentado, el ser que debe ser vestido, el ser que debe ser protegido, el enemigo más grande de todos, es ese propio ser, entonces se siente avergonzado, completamente avergonzado de que ese es el ser, porque era más fácil compartir con otro algo que poseía o tomar un abrigo extra y dárselo a otro. Pero sé que la verdad no es esa. Comienzo con mi propio ser, habiéndolo descubierto, y comienzo con el cambio de ese ser. Ahora déjame contarte una historia. Hace unos años atrás, yo estaba en esta ciudad dando una serie de conferencias cerca de ese lago. No me puedo acordar el nombre del lago, pero hablé en la zona de Parkview Manor. Y en esa audiencia había un caballero que quería conversar antes de la reunión. Cruzamos la calle y fuimos a un pequeño parque que había allí, y él me dijo que tenía un problema que no tenía solución. Yo le dije, no existe semejante cosa como un problema que no tenga solución. Él dijo, pero usted no conoce mi problema. No es un estado de salud, se lo aseguro. Se trata de la piel que yo tengo. Yo le dije, ¿qué problema tiene con su piel? Yo la veo maravillosa. Él me dijo, mire el pigmento de mi piel. Yo por accidente de nacimiento ahora soy discriminado por ella. Las oportunidades para progresar en este mundo me son negadas tan solo por el accidente de nacimiento, porque nací como hombre de color. No tengo oportunidades para avanzar en ningún campo. No puedo mudarme al vecindario en el cual me gustaría vivir y desarrollar una familia, donde me gustaría abrir un negocio. No puedo mudarme a esa área. Luego le conté mi propia experiencia personal de cuando vine a este país. Yo no tenía su problema, pero yo era un extranjero en medio de todos los norteamericanos. A mí no me pareció difícil. Él me dijo, pero ese no es mi problema, Neville. Otros han venido aquí hablando con acento, pero no tienen mi piel, y yo nací como norteamericano. Luego le conté una experiencia que tuve en la ciudad de Nueva York. Si yo tuviera que nombrar a un hombre al que considero mi maestro, yo nombraría a Abdullah. Yo estudié con este caballero por 5 años. Él tenía el mismo color de piel, el mismo pigmento de este caballero. Él no permitía nunca que nadie se refiriera a él como un hombre de color. Él estaba muy orgulloso de ser negro y no quería ninguna modificación de cómo Dios lo había hecho. Se dirigió hacia mí y me preguntó, ¿alguna vez has visto una foto de la Esfinge? Yo le dije sí. Él me dijo, personifica a los 4 cuartos fijos del universo. Tienes el león, el águila, el toro y el hombre. Y aquí está el hombre que es la cabeza, la corona de esa criatura llamada Esfinge, que todavía desafía el conocimiento del hombre para descifrarla, fue coronada con la cabeza de un humano. Y mira cuidadosamente a la cabeza, Neville, y verás con quien sea que moldeó esa cabeza,
debe haber sido un negro. Quien sea que la haya modelado, tenía la cara de un negro. Y si eso aún desafía la capacidad del hombre para descifrarlo, yo estoy muy orgulloso de ser un negro. Yo he visto a científicos, doctores, abogados, banqueros de todos los ámbitos tratando de conseguir una reunión con Abdullah, y todos los que iban a él se sentían honrados al ser admitidos en su hogar y obtener una entrevista con él. Si lo invitaban a algún evento, y lo hacían, era siempre el invitado de honor. Él me dijo: Neville, debes primero comenzar contigo mismo. Encuentra a tu propio ser, nunca estés avergonzado por el ser que tú eres. Descúbrelo y comienza el cambio de ese ser. Bueno, yo le dije a este caballero exactamente lo que me enseñó Abdullah, que no había causa fuera del orden de su propia mente. Si él era discriminado, no era por culpa del pigmento de su piel, aunque él me haya mostrado carteles gigantes que le prohibían acceso a ciertas áreas. Los carteles estaban allí solo porque en las mentes de algunos hombres se formaron tales patrones y atraen hacia ellos lo que ahora condenarían. No hay poder afuera de la mente del hombre que pueda afectar al hombre, y él, por el orden de su propia mente, al dar consentimiento a estas restricciones desde la cuna y lentamente siendo condicionado durante su juventud, camina hacia su adultez creyendo que lo que se ha fijado tendrá que ser siempre así. Pero ningún hombre viene a mí salvo que yo lo llame. Entonces alguien viene, para condenarme o alabarme. No podrían venir a menos que yo los haya llamado. No un hombre llamado Neville, sino ese ser secreto que no se llama Neville. El ser secreto que es la suma total de todas mis creencias, de todas las cosas a las que les doy consentimiento. Eso que forman un patrón de estructura. Ese ser secreto atrae hacia sí mismo las cosas que están en armonía consigo mismo. Bueno, este hombre se fue y luchó consigo mismo. Él no podía creer todo lo que le dije. No aquella noche, pero el domingo pasado por la mañana vino hacia mí y retomamos la amistad. Me llevó a la puerta del lado para mostrarme los frutos de esa enseñanza. Me dijo: Neville, me llevó casi 3 años realmente superar esa idea fija de que yo, por accidente de nacimiento, era un ciudadano de segunda clase, pero la superé. Ahora, aquí está mi oficina en Wilshire Boulevard. Elegí esta, no porque era la única que se ofrecía. Me ofrecieron otras 4 oficinas igualmente hermosas. Elegí esta porque tenía mejores facilidades telefónicas, pero las otras eran igual de buenas. Ahora esta es mi oficina. Tú no podrías adivinar mi salario con esta oficina, hermosa como es. Todo está bien, Neville. Este año recibiré $250,000. Bueno, en Norteamérica eso es una fabulosa suma de dinero. Sería deslumbrante en cualquier otra parte del mundo, pero aún así, en la fabulosa Norteamérica, que un hombre reciba $250,000 es realmente algo de alto rango. Y ese era el hombre que hace unos años me dijo que el mundo entero estaba en su contra por el accidente de su nacimiento. Él sabe ahora que él es quien es por virtud del estado de conciencia con el cual él se identifica, y la elección es suya si quisiera volver a las restricciones de su niñez cuando creía esa historia, o continuar en la libertad que ha encontrado. Así que tú y yo podemos ser cualquier cosa que deseemos ser en este mundo si claramente definimos nuestro objetivo en la vida y lo ocupamos constantemente. Debe ser habitual. El concepto que tenemos de nuestro propio ser, que es noble, no debe ser puesto por un momento y sacado cuando dejamos este lugar. Aquí nos sentimos libres, sentimos que tenemos algo en común, por eso es que estamos aquí. Pero ¿nos pondremos ese concepto noble que ahora sostenemos de nuestro propio ser cuando salgamos por esas puertas y nos subamos al autobús? ¿O volveremos a las restricciones que sosteníamos antes de venir aquí? La elección es nuestra, y la lección más fácil de aprender es que no hay nadie en este mundo que puedas atraer hacia ti a menos que tú y solamente tú lo llames. Así que no hagas lo que hicieron miles de años atrás
porque eso es el comienzo de la separación de la gran verdad. Se nos dijo que ellos le dieron la espalda, nunca más le escucharon y tampoco les agradó a los pocos que permanecieron. Pero, ¿a dónde podrían ir si esta es la palabra de la verdad eterna? No es que sea verdad para este día y esta época, sino esta es la ley del ser y se mantiene en todas las dimensiones de mi ser. Si esto es eternamente verdad, entonces déjame aprender la lección ahora, aunque tenga que luchar conmigo mismo como lo hizo él hace 3 años. Así que cambiar el sentimiento del yo es una cosa selectiva, porque estados innumerables son estados infinitos, pero el yo no es un estado. El yo cree ser el estado cuando entra y se fusiona con él. Este hombre fue presentado con un estado y sin la facultad de discernir en su juventud. Él se fusionó con ese estado y creyó que estas restricciones eran ciertas, y le llevó 3 años desenredar el yo de esas ideas fijas con las que había vivido por tantos años. Ahora, a ti te podría llevar tan solo un momento, o quizás tú también necesites 3 años. No puedo decirte cuánto tiempo te va a llevar, pero sí puedo decirte esto: puede ser medido por el sentimiento de naturalidad. Tú puedes llevar puesto un sentimiento hasta que se sienta natural. En el momento en que ese sentimiento se hace natural, comenzará a dar fruto dentro de tu mundo. He contado esta historia en una pequeña reunión aquí en la ciudad y no muchos hicieron preguntas al respecto, pero 3 personas preguntaron: «Pero ese hombre seguro que tenía dinero desde antes. Él seguro conocía a la gente indicada. Él debe haber tenido, de alguna manera, algunos fondos para comenzar, porque ¿cómo pueden salir a préstamo $100 millones y llamar a eso un hecho real? Que realmente tengas ese préstamo. Y dime que no conocías a alguien que lo tuviera, o tú mismo, ¿no lo tenías antes?» Yo no le pregunté al caballero los hechos particulares del caso. Yo fui a la oficina, la vi, yo no miré sus libros contables. Él me dio esta información y me habló del número de $250,000 por año. Yo no he chequeado ni verificado de ninguna forma esta declaración. Yo implícitamente le creí. Pero yo no me dejaré llevar por aquellos que creen que a menos que tengas ciertas cosas para comenzar, no puedes aplicar esta ley. Tú puedes comenzar ahora desde cero y elegir el ser que quieres ser. Tú no vas a cambiar el pigmento de tu piel, pero te darás cuenta que tu acento o el pigmento de tu piel o tu llamado origen racial no serán un obstáculo, porque si un hombre alguna vez es obstaculizado, solo puede ser el estado de conciencia en el cual él permanece lo que le obstaculiza. El hombre es liberado o limitado por el estado de conciencia en el que persiste. Si tú persistes en ello, bueno, te diré, entonces persiste en ello. Pero te advierto que a nadie le importará, y eso es un golpe terrible cuando un hombre descubre que a nadie más que a él mismo realmente le importa. Así que nos encontramos a nosotros mismos llorando con nosotros mismos en la esperanza de que otros vengan a llorar con nosotros. Y qué horrible golpe cuando llega el día en que nos damos cuenta que realmente a nadie le importa. Ellos nos escuchan un momento cuando pasan, pero realmente no les importa. Cuando descubrimos eso, nos sacudimos hasta salir de ese estado y valientemente nos apropiamos del regalo que nuestro Padre nos dio desde antes de que el mundo existiera. Así que déjame mostrarte el regalo. Tú has leído el Padre Nuestro, posiblemente todos los días, pero lo leíste como una oración que es una traducción de una traducción, la cual no revela lo que el evangelista quería decir. La verdadera traducción la encontrarás en el trabajo de Ferrar Fenton, donde la oración original fue escrita en el modo pasivo imperativo, que es como una orden permanente, algo que debe ser hecho absoluta y continuamente, para que ahora puedas observar a tu universo como una vasta maquinaria interconectada donde todas las cosas suceden. No hay nada que tenga que hacerse, todas las cosas están sucediendo, así que fue escrita de esta manera.
Tu voluntad debe estar siendo hecha. Tu reino debe estar siendo restaurado. Es la única manera en que lo podrías expresar si quisieras expresar el modo imperativo pasivo. Pero desde el latín del cual nuestra traducción fue hecha, no hay modo imperativo pasivo. Así que la tenemos de la manera en que la tenemos, pero no revela la intención de los misterios. Si tú vieras que todas las cosas son ahora, que tú no te conviertes, sino tú simplemente eliges el estado que ocuparías. Al ocuparlo, pareciera que te estás convirtiendo, pero esto ya es un hecho. Cada aspecto de ese estado, en el más mínimo detalle, ya está elaborado y ya está tomando lugar. Tú, al ocupar el estado, pareciera que vas a través de la acción de desarrollar ese estado, pero el estado ya está completamente terminado y ya está tomando lugar, así que ahora puedes elegir el ser que quieres ser y, al elegir cualquier ser que no sea el que estás expresando ahora, tú comienzas a cambiar el sentimiento del yo. Ahora, ¿cómo sabré que he cambiado el sentimiento del yo? Comenzando primero con una observación no crítica de mis reacciones a la vida, y luego notando mis reacciones cuando pienso que estoy identificado con mi elección. Si yo asumo que soy el hombre que quiero ser, déjame observar mis reacciones. Si son las mismas que eran antes, yo no me he identificado con mi elección, porque mis reacciones son automáticas, y si yo hubiera cambiado, automáticamente yo cambiaría mis reacciones a la vida. Así que el cambio del sentimiento del yo resulta en un cambio de reacción, y dicho cambio de reacción es un cambio de entorno y de comportamiento. Pero déjame advertirte lo siguiente: una pequeña alteración de nuestro estado de ánimo no es una transformación, no es un cambio real de conciencia, porque si cambio mi estado de ánimo por un momento, podría rápidamente ser reemplazado por otro estado de ánimo en dirección contraria. Cuando yo digo que he cambiado, como ese caballero cambió su estado de ánimo, su estado básico, su estado de conciencia, significa que habiendo asumido que yo soy lo que el momento niega, lo que mi razón niega, yo permanezco en ese estado lo suficiente como para hacer que el estado sea estable. Así, todas mis energías fluyen desde ese estado. Yo ya no pienso en ese estado. Yo estoy pensando desde ese estado. Así que cuando un estado se vuelve tan estable hasta expulsar definitivamente todos sus rivales, entonces ese estado de conciencia central, habitual, desde el cual yo pienso, define mi carácter y es una verdadera transformación o cambio de conciencia. Cuando llego a ese estado de estabilidad, entonces observo cómo mi mundo se moldea a sí mismo en armonía con mi cambio interno. Y los hombres vendrán a mi mundo, y la gente vendrá a ayudarme, y creerán que ellos están iniciando el impulso de ayudar. Ellos tan solo están jugando su papel. Ellos deben hacer lo que hacen, porque yo he hecho lo que hice. Habiéndome movido de un estado a otro, he alterado mi relativa relación al mundo que me rodea y esa cambiada relación obliga un cambio en comportamiento relativo a mi mundo. Así que ellos tienen que actuar de manera diferente hacia mí. Así que, al cambiar yo, tú comienzas con el deseo. El deseo es donde comienza la acción, porque tú debes querer ser otro de quien ya eres. Nosotros fallamos porque no nos enamoramos lo suficiente de una idea. Yo diría que no somos movidos lo suficiente para querer ser otro del que ya somos. Si yo pudiera lograr que tú te enamores completamente de un estado a punto tal que tu mente fuera poseída por él, yo casi podría profetizar que tú, en un futuro no muy distante, externalizarías ese estado en tu mundo. Y la razón por la cual fallamos es porque no estamos lo suficientemente hambrientos por cambiar, porque o bien no conocemos la ley, o no tenemos la urgencia o el hambre para realmente hacer el cambio. El cambio del sentimiento del yo resulta en el cambio de reacción, y el cambio de reacción resulta en un cambio de tu mundo. Si te gusta tu mundo y estás complacido con él, todavía no has comenzado el camino de los misterios,
porque la primera bienaventuranza apela a alguien que no está complacido. Bienaventurados los pobres en espíritu. Mateo 5:3. Tú debes ser pobre en espíritu, no complacido, no satisfecho. El hombre que piensa que por causa de nacimiento la religión que heredó al nacer es suficiente para él, no está insatisfecho. Él no es, yo diría, movido. Ese ser está complacido y por lo tanto no es pobre en espíritu. Él es muy rico en espíritu. No es para ello el reino de los cielos, porque si yo pudiera sacudirte, hacerte sentir insatisfecho contigo, entonces reconocerías a ese ser y te propondrías cambiarlo. Porque el único campo de actividad del hombre está dentro de él y en él mismo. Tú no trabajas en el otro. El día que cambies tu ser, ese día tú cambias tu mundo. Ahora veo que mi tiempo está llegando pronto a su final, así que en los minutos restantes que tengo aquí, no te insistiré, porque si vienes a la reunión mañana en la noche sin tener mucha hambre, no te beneficiaría, pero sí espero que muchos de ustedes estén allí. Si estás movido al punto de querer intentarlo, yo te diría que desapruebes lo que te dije. Yo aceptaría ese desafío, porque en el intento de refutarlo, yo sé que si tú fueras sincero en tu intento, tú lo comprobarías. Así que espero que muchos de ustedes vengan y tomen este festín con nosotros. Estaremos aquí en la ciudad en el Teatro Ebel por 15 noches, de lunes a viernes, como les dijo el señor Smith, por 3 semanas consecutivas. Si no pueden venir a todas las noches, aunque espero que muchos sí puedan, entonces elijan el título que más les atraiga. Para mí, lo más básico es la importancia de definir una meta en este mundo, tener un objetivo, porque sin una meta estás sin dirección. Y tú has sido advertido en la epístola de Santiago que el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, porque él es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Ese hombre nunca alcanza su objetivo, así que tú debes tener una meta, y mañana por la noche te mostraré la importancia de definir el deseo. Existen ciertas escuelas que te enseñan que debes matar el deseo. Nosotros te enseñamos a intensificar el deseo y te mostramos el motivo de tal enseñanza. Te mostramos lo que la Biblia enseña sobre el deseo. Y ahora les daremos la ayuda que muchos de ustedes nos han pedido hoy. Aquellos que no estuvieron aquí el domingo, déjenme que les recuerde que es una técnica muy simple. Como les dije el domingo, cada vez que tú ejercitas tu imaginación y lo haces amorosamente en nombre de otro, tú estás mediando a Dios con el hombre. Así que nos sentamos calladamente y simplemente nos convertimos en imitadores de nuestro Padre. Y Él llamó al mundo para que existiera, siendo la cosa que Él llamaría. Así que nos sentamos y escuchamos como si oyéramos a alguien felicitándonos por haber encontrado lo que buscábamos. Así que vamos al final del asunto y escuchamos tal como si lo hubiéramos oído, y miramos tal como si hubiéramos visto, y de esta manera tratamos de sentirnos a nosotros mismos, justo en medio de la situación de nuestras oraciones respondidas. Y allí esperamos en el silencio por aproximadamente 2 minutos y apagaremos las luces para ayudarte. Y déjenme que les recuerde que si quieres aclarar tu garganta, por favor, hazlo. Si quieres cambiar tu posición en la silla, hazlo. Siente como si estuvieses solo en casa, porque si no lo haces e intentas no molestar al que está al lado, no podrás ejercitar tu imaginación en nombre de nadie. Ahora tomaré la silla y solo escucha atentamente, como si lo hubieras oído. Te haré esta promesa. El día que estés muy quieto en la mente y realmente estés atento, oirás, como si viniera de afuera, lo que realmente estás susurrando desde dentro de ti mismo.
Everyone comes out in the end as I am. But I am completely awake, and that is God. So when you meet all these characters of the Scripture, they're persons, but you will know, if you see it all in your mind's eye, they're all states personified. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad y no la mía. Esta resignación no es un fatalismo ciego, por el contrario, es la toma de conciencia iluminada de que yo solo no puedo hacer nada. El Padre que está en mi interior hará el trabajo. Cuando una persona desea algo, intenta hacer que algo que ahora no existe aparezca en el espacio y el tiempo. Con demasiada frecuencia no somos conscientes de lo que en realidad estamos haciendo. Inconscientemente declaramos que no poseemos la capacidad para expresarnos. Basamos nuestro deseo en la esperanza de adquirir las capacidades necesarias en el futuro. Yo no soy, pero seré. Las personas no se dan cuenta de que la conciencia es el Padre que realiza el trabajo, de modo que intentan expresar aquello que no son conscientes de ser. Estos esfuerzos están condenados al fracaso. Solo el presente se expresa. A menos que yo sea consciente de ser aquello que busco, no lo encontraré. Dios, tu conciencia, es la sustancia y la plenitud de todo. La voluntad de Dios es el reconocimiento de lo que es, no de lo que será. En lugar de ver esta frase como hágase tu voluntad, debes verla como se hace tu voluntad. Las obras están acabadas. El principio por el cual todas las cosas se hacen visibles es eterno. Lo que los ojos no han visto, lo que los oídos no han oído, lo que no ha entrado en los corazones de los hombres, eso preparó Dios para los que le aman. Cuando un escultor observa una pieza de mármol sin forma, ve enterrada dentro de esa masa informe su obra de arte acabada. El escultor, en lugar de hacer su obra maestra, simplemente la revela retirando las partes del mármol que ocultan su idea. Esto mismo es aplicable a ti. En tu conciencia informe está enterrado todo lo que vas a concebir que eres. El reconocimiento de esta verdad te transformará y dejarás de ser un trabajador inexperto que intenta serlo para convertirte en un gran artista que reconoce que lo es. Tu afirmación de que ahora eres aquello que quieres ser retirará el velo de oscuridad humana y revelará tu afirmación a la perfección. Yo soy eso. La voluntad de Dios fue expresada en las palabras de la viuda. Todo está bien. La voluntad del hombre habría sido, todo irá bien. Afirmar que me pondré bien, es decir, estoy enfermo. Dios, el ahora eterno, no es imitado mediante las palabras o la repetición vana. Dios encarna continuamente lo que es. Así pues, la resignación de Jesús, que se hizo igual a Dios, estaba dejando de ser un reconocimiento de una carencia, lo cual indica el futuro con yo seré. Para hacer un reconocimiento de la provisión al afirmar yo soy eso, ya está hecho. Gracias, Padre. Ahora verás la sabiduría que hay en las palabras del profeta cuando afirma: deja que el débil diga yo soy fuerte. Joel 3:10. El ser humano, en su ceguera, no seguirá el consejo del profeta. Continuará declarando que es débil, pobre, desdichado y todas las otras expresiones indeseables de las que está intentando liberarse al afirmar ignorantemente que se liberará de estas características en la expectativa del futuro. Estos pensamientos son un obstáculo para la única ley que podrá liberarlo jamás,
Solo hay una puerta por la cual puede entrar en tu mundo aquello que buscas. Yo soy la puerta. Cuando dices yo soy, estás declarando que eres, en primera persona, en tiempo presente. No hay futuro. Saber que yo soy es ser consciente de ser. La conciencia es la única puerta. A menos que seas consciente de ser aquello que buscas, buscarás en vano. Si juzgas por las apariencias, continuarás estando esclavizado por la evidencia de tus sentidos. Para romper este hechizo hipnótico de los sentidos, se te dice, entra en tu interior y cierra la puerta. La puerta de los sentidos debe estar bien cerrada para que tu nueva afirmación pueda ser honrada. Cerrar la puerta de los sentidos no es tan difícil como parece al principio. Se hace sin esfuerzo. Es imposible servir a dos maestros al mismo tiempo. El maestro al que el hombre sirve es aquel que es consciente de ser. Yo soy el Señor y el maestro de aquello que soy consciente de ser. No me supone ningún esfuerzo crear pobreza si soy consciente de ser pobre. Mi sirviente, la pobreza, está obligado a seguirme, la conciencia de pobreza, mientras yo soy, el Señor, consciente de ser pobre. En lugar de luchar contra la evidencia de los sentidos, declara que eres aquello que deseas ser. Cuando pones tu atención en esta declaración, las puertas de los sentidos se cierran automáticamente ante tu antiguo maestro, aquello que eras consciente de ser. Cuando te pierdes en el sentimiento de ser, aquello que ahora se estás declarando que es verdad acerca de ti, las puertas de los sentidos se vuelven a abrir, revelando que tu mundo es la expresión perfecta de eso que eres consciente de ser. Sigamos el ejemplo de Jesús, que como hombre se dio cuenta de que él no podía hacer nada por cambiar su imagen de carencia. Cerró la puerta de sus sentidos ante su problema y acudió a su Padre, aquel para el que todas las cosas son posibles. Habiendo negado la evidencia de sus sentidos, él declaró que era todo lo que un instante antes sus sentidos le habían dicho que no era. Sabiendo que la conciencia expresa su semejanza en la tierra, Jesús permaneció en la conciencia declarada hasta que se abrieron las puertas, sus sentidos, y confirmaron el gobierno del Señor. Recuerda, el yo soy es el Señor de todas las cosas. Nunca vuelvas a utilizar la voluntad humana que declara yo seré. Debes ser tan entregado como Jesús y declarar yo soy eso. ¿Cómo usar tu imaginación? Neville, 1955. ¿Cómo usar tu imaginación? El propósito de esta grabación es mostrarte cómo usar tu imaginación para lograr cada uno de tus deseos. La mayoría de las personas está totalmente inconsciente del poder creativo de la imaginación e invariablemente se inclinan ante los dictados de los hechos y aceptan la vida sobre la base del mundo exterior. Pero cuando tú descubres este poder creativo dentro de ti mismo, audazmente afirmarás la supremacía de la imaginación y pondrás todas las cosas en sujeción a ella. Cuando una persona habla de Dios en el hombre, es totalmente inconsciente de que este poder llamado Dios en el hombre es la imaginación del hombre. Este es el poder creativo en el hombre.
No hay nada bajo el cielo que no sea tan plástico como la arcilla del alfarero para el toque del espíritu formativo de la imaginación. Una vez un hombre me dijo: «Sabes, Neville, me encanta oírte hablar sobre la imaginación, pero como yo lo hago, invariablemente toco el sillón con mis dedos y empujo mis pies en la alfombra solo para mantener mi sentido de la realidad y la profundidad de las cosas». Bueno, indudablemente, él está aún tocando el sillón con sus dedos y empujando sus pies en la alfombra. Bien, déjenme contarles de otra persona que no tocó con sus dedos y no empujó ese pie suyo sobre la plataforma del tranvía. Es la historia de una chica joven que acaba de cumplir los 17. Era víspera de Navidad y ella tenía el corazón triste, pues ese año había perdido a su padre en un accidente y regresaba a lo que parecía ser una casa vacía. No estaba preparada para hacer nada, así que se consiguió un trabajo de camarera. Esa noche era bastante tarde, víspera de Navidad. Estaba lloviendo. El coche estaba lleno de chicos y chicas riendo regresando a casa por sus vacaciones de Navidad, y ella no pudo contener las lágrimas. Afortunadamente para ella, como dije, estaba lloviendo, de modo que levantó su cara a los cielos para mezclar sus lágrimas con la lluvia, y entonces, agarrada a la barandilla del tranvía, esto es lo que ella dijo: «Esto no es lluvia. ¿Por qué? Esto es rocío del océano, y no es la sal de las lágrimas lo que saboreo, pues es la sal del mar en el viento, y esto no es San Diego, es un barco, y estoy entrando en la bahía de Samoa». Y ahí ella sintió la realidad de todo lo que había imaginado. Entonces llegó el final del viaje y todos salieron. 10 días después, esta chica recibió una carta de una firma de Chicago diciendo que su tía, varios años antes, cuando navegó hacia Europa, les depositó $3,000 con instrucciones de que si ella no volvía a América, este dinero le debía ser pagado a su sobrina. Ellos acababan de recibir información de la muerte de la tía y estaban ahora actuando según sus instrucciones. Un mes después, esta chica zarpó para Samoa. Cuando entraba en la bahía era tarde esa noche y había sal del mar en el viento. No estaba lloviendo, pero había rocío en el aire, y sintió realmente lo que había sentido un mes antes, solo que esta vez ella había realizado su objetivo. Ahora, toda esta grabación es técnica. Yo quiero mostrarte hoy cómo poner tu maravillosa imaginación justo en la sensación de tu deseo cumplido y dejarla que permanezca ahí y caer dormido en ese estado. Y yo te prometo, por mi propia experiencia, que realizarás el estado en el que duermes. Si pudieras efectivamente sentirte justo en la situación de tu deseo cumplido y continuar en ella hasta que te quedes dormido. Cuando te sientas justo en ella, permanece ahí hasta que le des todos los matices de la realidad, hasta que le des toda la vivacidad sensorial de la realidad. Mientras lo haces, en ese estado, tranquilamente quédate dormido. Y de un modo que nunca sabrás, tú nunca podrías concebir conscientemente los medios que se emplearían. Te encontrarás moviéndote a través de una serie de acontecimientos que te llevan hacia la realización objetiva de este estado. Ahora, he aquí una técnica práctica. Lo primero que haces, debes saber exactamente qué quieres en este mundo. Cuando sepas exactamente qué quieres, haz una representación tan parecida a la vida como sea posible de lo que tú verías y de lo que tocarías y de lo que harías si estuvieras físicamente presente y físicamente moviéndote en tal estado. Por ejemplo, supón que yo quisiera una casa, pero no tuviera dinero, pero aún así yo sé lo que quiero. Yo, sin tomar nada en consideración, haría una representación tan parecida a la vida de la casa que me gustaría, con todas las cosas en ella que yo querría. Y entonces, esta noche, cuando me fuera a la cama,
lo haría en un estado somnoliento adormecido, el estado que bordea el sueño. Imaginaría que efectivamente estoy en tal casa, que si saliera de la cama pisaría el suelo de esa casa. Si saliera de esta habitación, entraría en la habitación adyacente a mi habitación imaginada en esa casa. Y mientras estoy tocando el mobiliario y sintiendo que es sólidamente real, y mientras estoy pasando de una habitación a la otra en mi casa imaginaria, entraría en un profundo sueño en ese estado. Y yo sé que de un modo que conscientemente no podría concebir, realizaría mi casa. Lo he visto funcionar una y otra vez. Si yo quisiera promoción en mi negocio, me preguntaría a mí mismo, ¿qué responsabilidades adicionales serían las mías si se me dieran esta gran promoción? ¿Qué haría? ¿Qué diría? ¿Qué vería? ¿Qué actuaría? Y entonces en mi imaginación comenzaría a ver y a tocar y a hacer y a actuar como yo exteriormente vería y tocaría y actuaría si yo estuviera en esa posición. Si yo ahora deseara el compañero de mi vida, si ahora fuera en busca de alguna maravillosa chica o algún maravilloso hombre, ¿qué me encontraría yo haciendo realmente que implicara que he alcanzado mi estado? Por ejemplo, suponga ahora que yo fuera una señora. Una cosa que seguro que haría es que llevaría un anillo de boda. Tomaría mis manos imaginarias y sentiría el anillo que imaginaría que está ahí, y seguiría sintiéndolo y sintiéndolo hasta que me pareciera que es sólidamente real. Le daría toda la vivacidad sensorial que soy capaz de dar a algo, y mientras estoy sintiendo mi anillo imaginario, que implica que estoy casada, me dormiría. Esta historia se nos cuenta en el Cantar de los Cantares o el Cantar de Salomón. Se dice, de noche en mi cama le vi a quien mi alma amaba. Le encontré a quien mi alma amaba, y no le dejaría ir hasta que le hubiera traído a casa de mi madre, justo a la alcoba de ella que me concibió. Si yo tomara este bello poema y lo pusiera en español moderno, en lenguaje práctico, sería esto. Mientras estoy sentado en mi silla, yo me sentiría justo en la situación de mi deseo cumplido, y habiéndome sentido en ese estado, no la dejaría ir. Conservaría ese estado de ánimo vivo, y en ese estado de ánimo me dormiría. Eso es llevarlo justo a la alcoba de mi madre, a la alcoba de ella que me concibió. Como sabéis, la gente está totalmente inconsciente de este fantástico poder de la imaginación, pero cuando el hombre comienza a descubrir este poder dentro de él, nunca desempeña el papel que anteriormente desempeñaba. No vuelve atrás y se convierte en un mero reflector de la vida. De ahí en adelante, él es el afectador de la vida. El secreto de ello es centrar tu imaginación en la sensación del deseo cumplido y permanecer ahí. Pues en nuestra capacidad de vivir en la sensación del deseo cumplido reside nuestra capacidad para vivir la vida más abundante. La mayoría de nosotros tenemos miedo de imaginarnos a nosotros mismos como individuos importantes y nobles, seguros de nuestra contribución al mundo solo porque en el mismo momento en que empezamos nuestra asunción, la razón y nuestros sentidos niegan la verdad de nuestra asunción. Parecemos estar en las garras de una urgencia inconsciente que nos hace aferrarnos desesperadamente al mundo de las cosas familiares y resistir todas esas amenazas de desprendernos de nuestros familiares y aparentemente seguros amarres. Bueno, yo apelo a que lo intentes. Si lo intentas, descubrirás esta gran sabiduría de los antiguos, pues ellos nos la contaron en su propia maravillosa y extraña forma simbólica. Pero desgraciadamente, tú y yo malinterpretamos sus relatos y los tomamos por la historia, cuando ellos lo intentaron como enseñanza para simplemente conseguir cada objetivo nuestro. Como ves,
La imaginación nos pone interiormente en contacto con el mundo de los estados. Estos estados existen, están presentes ahora, pero son meras posibilidades mientras pensemos en ellos. Pero se convierten en todopoderosamente reales cuando pensamos desde ellos y moramos en ellos. ¿Sabes? Hay una amplia diferencia entre pensar en lo que tú quieres en este mundo y pensar desde lo que tú quieres. Déjame que te cuente cuando por primera vez oí hablar de este extraño y maravilloso poder de la imaginación. Fue en 1933 en Nueva York. Un viejo amigo mío me lo enseñó. Fue al 14º de San Juan y leyó esto. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, te lo habría dicho. Voy a preparar un lugar para ti. Y si voy y preparo un lugar para ti, yo vendré de nuevo y te recibiré en mí mismo, para que ahí donde yo estoy tú puedas estar también. Me explicó que este personaje central de los evangelios era la imaginación humana. Esa mansión no era un lugar en alguna casa celestial, sino simplemente mi deseo. Si yo hiciera una viva representación del estado deseado y luego entrara en ese estado y permaneciera en ese estado, lo realizaría. En ese momento, yo quería hacer un viaje a la isla de Barbados, en las Indias Occidentales, pero no tenía dinero. Él me explicó que si yo esa noche, mientras dormía en Nueva York, asumía que estaba durmiendo en la casa de mi padre terrenal en Barbados y cayera en un profundo sueño en ese estado, yo realizaría mi viaje. Bueno, yo le tomé la palabra y lo intenté. Durante un mes, noche tras noche, mientras me quedaba dormido, yo asumía que estaba durmiendo en casa de mi padre en Barbados. Al final del mes llegó una invitación de mi familia, invitándome a pasar el invierno en Barbados. Yo zarpé para Barbados a principios de diciembre de ese año. Desde entonces supe que había encontrado a este Salvador en mí mismo. El viejo me dijo que nunca fallaría. Incluso después de que ocurrió, yo difícilmente podía creer que no habría ocurrido de todos modos. Así de extraño es todo esto. Reflexionándolo, sucede tan naturalmente que empiezas a sentir o a decirte a ti mismo, bueno, podría haber sucedido de todos modos, y rápidamente te recuperas de esta maravillosa experiencia tuya. Nunca me falló si yo le daba al estado de ánimo imaginado, vivacidad sensorial. Podría contarte innumerables historias de casos para mostrarte cómo funciona, pero en esencia es simple. Tú simplemente sabes lo que quieres. Cuando sabes lo que quieres, estás pensando en ello. Eso no es suficiente. Debes ahora empezar a pensar desde ello. Bueno, ¿cómo puedo pensar desde ello? Yo estoy aquí sentado y deseo estar en otra parte. ¿Cómo puedo yo, mientras estoy sentado aquí físicamente, ponerme con la imaginación en un punto del espacio apartado de esta habitación y hacer que eso sea real para mí? Bastante fácilmente. Mi imaginación me pone en contacto interiormente con ese estado. Imagino que estoy efectivamente donde deseo estar. ¿Cómo puedo decir que estoy ahí? Hay un modo de demostrar que estoy ahí, pues lo que una persona ve cuando describe su mundo es, cuando lo describe, relativo a ella misma. Así, lo que el mundo parece depende enteramente de dónde yo estoy cuando hago mi observación. Así, si como yo describo mi mundo está relacionado con ese punto en el espacio que me imagino que estoy ocupando, entonces debo estar ahí. Yo no estoy ahí físicamente, no, pero estoy ahí en mi imaginación. Y mi imaginación es mi yo real. Y donde voy en mi imaginación y lo hago real, ahí iré en la carne también.
Cuando en ese estado caigo dormido, está hecho. Nunca lo he visto fallar. De modo que esta es la sencilla técnica de cómo usar tu imaginación para realizar cada uno de tus objetivos. He aquí un ejercicio muy sano y productivo para la imaginación, algo que deberías hacer diariamente. Revive diariamente el día como tú deseas haberlo vivido, revisando las escenas para hacerlas conformes a tus ideales. Por ejemplo, supón que el correo de hoy trajo noticias decepcionantes. Revisa la carta, reescríbela mentalmente y hazla conforme a las noticias que tú deseas que hubieras recibido. O supón que no recibiste la carta que deseas que hubieras recibido. Escribe la carta tú mismo e imagina que recibiste tal carta. Déjame contarte una historia que tuvo lugar en Nueva York no hace mucho tiempo. Sentada en mi audiencia estaba esta señora que me había oído numerosas veces y yo estaba contando la historia de la revisión. Que el hombre, no conociendo el poder de la imaginación, se va a dormir al final de su día, cansado y agotado, aceptando como definitivos todos los acontecimientos del día. Y yo estaba intentando mostrar que el hombre debería, en ese momento antes de dormirse, reescribir el día entero y hacerlo conforme al día que deseaba haber experimentado. He aquí el modo en que una señora utilizó sabiamente esta ley de la revisión. Parece que hacía 2 años ella fue echada de casa de su nuera. Durante 2 años no hubo correspondencia. Había enviado a su nieto al menos 2 docenas de regalos en ese intervalo, pero ninguno fue nunca reconocido. Habiendo oído la historia de la revisión, esto fue lo que hizo. Cuando se retiró por la noche, mentalmente construyó 2 cartas. Una imaginó que venía de su nieto y la otra de su nuera. En esas cartas ellos expresaban un profundo afecto por ella y se preguntaban por qué no había llamado para verlos. Hizo esto durante 7 noches consecutivas, sosteniendo en su mano imaginaria la carta que ella imaginaba que había recibido y leyendo esas cartas una y otra vez hasta que se despertaba dentro de ella la satisfacción de haberlo oído. Entonces se dormía. Al 8º día recibió una carta de su nuera. Dentro había 2 cartas, una de su nieto y otra de la nuera. Prácticamente reproducían las cartas imaginarias que esta abuela se había escrito a ella misma 8 días antes. Este arte de la revisión puede ser utilizado en cualquier apartado de tu vida. Toma el tema de la salud. Supón que estuvieras enfermo. Trae ante tu ojo mental la imagen de un amigo. Pon en esa cara una expresión que implique que él o ella ve en ti lo que tú quieres que todo el mundo vea. Simplemente imagina que él te está diciendo que nunca te ha visto con mejor aspecto. Y tú respondes, nunca me he sentido mejor. Supón que te heriste en el pie. Entonces haz esto. Construye mentalmente un drama que implique que estás andando, que estás haciendo todo lo que harías si el pie estuviera normal, y hazlo una y otra vez hasta que tome los matices de la realidad. Siempre que haces en tu imaginación lo que te gustaría hacer en el mundo externo, eso harás en el mundo externo. El único requisito es despertar tu atención de un modo y con tal intensidad que te vuelvas completamente absorto en la acción revisada. Experimentarás una expansión y refinamiento de los sentidos con este ejercicio imaginativo y finalmente lograrás la visión en el mundo interior. La vida abundante que se nos prometió es nuestra para disfrutarla ahora. Pero hasta que tengamos el sentimiento del Creador como nuestra imaginación, no podemos experimentarla. La imaginación persistente, centrada en la sensación del deseo cumplido, es el secreto de todas las operaciones exitosas. Solo este es el medio de cumplir la intención.
Cada etapa de progreso del hombre está hecha por el ejercicio voluntario consciente de la imaginación. Entonces comprenderás por qué todos los poetas han resaltado la importancia de la imaginación vívida, controlada. Escucha esto del gran William Blake. En tu propio seno llevas tu cielo y tierra, y todo lo que contemplas, aunque parece fuera, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortandad no es sino una sombra. Inténtalo, y tú también comprobarás que tu imaginación es el creador.